Pedir la ayuda al Señor nuevamente. Padre nuestro, Señor soberano, tu buena voluntad ha sido revelar a través del Evangelio la verdad a tus criaturas, a hombres y mujeres caídos. Padre, pedimos en esta hora que ilumines nuestro entendimiento para poder entender tu palabra, para ser así transformados como debemos ser transformados por el poder de tu Espíritu y la palabra, para que podamos llevar a cabo aquello que tú pides a todo hombre. Señor, ayúdanos a oír como debemos oír y ayúdame a mí a hablar como debo de hablar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Seguimos considerando la persona y la obra del Espíritu Santo. Dios el Padre ha ordenado nuestra salvación, el que gobierna todas las cosas, el Dios soberano, el único Dios vivo y verdadero. Dios el Hijo fue enviado para reconciliarnos con Dios el Padre, y es por Él que hemos sido hechos aptos para heredar la herencia guardada desde la eternidad. Y Dios el Espíritu Santo nos ha sido dejado para ejecutar todo lo que Dios el Padre ha ordenado y Dios el Hijo ha logrado para nuestro beneficio. Mirando entonces las obras del Espíritu de Dios y concretamente en la salvación, estamos mirando ahora cómo Él nos ayuda en este tema de la mortificación del pecado, algo tan importante para nosotros. Estamos considerando esta importante obra de la mortificación y la ayuda que nos da el Espíritu Santo para ello. Y textos como hemos estado considerando, la epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 13, nos habla acerca de eso, de dar muerte al viejo hombre, de dar muerte a la carne, de no vivir conforme a los deseos de este viejo hombre que mora en nosotros. Esto es de las cosas en las que nosotros tenemos que estar ocupados como creyentes. Esto es de las cosas centrales que tiene que absorber nuestra mente, nuestro tiempo y nuestro interés. A veces estamos más ocupados en otras cosas, a veces estamos más ocupados en otros asuntos que a nosotros nos parecen más importantes. Y no estamos dando a esto la atención que necesita mortificar el pecado que está en nosotros. A lo mejor nuestra vista está puesta en otras cuestiones que no deberían estar absorbiéndonos tanto como este deber solemne que cada uno de nosotros tiene delante de Dios. Y esto también puede explicar mucho de lo que pasa en nuestra vida. Cuando podemos analizar esto del pecado y todo cuanto esto envuelve, esto nos ayuda a entender mucho de lo que pasa en nosotros, en nuestra vida personal, o lo que ha pasado. Mucho de lo que vemos en la iglesia también puede despejarse si nosotros vemos esto de la mortificación del pecado como lo debemos de ver. Habíamos comenzado lo que significa este término. ¿Y qué debemos entender por el término que usamos? Ese término de mortificar el pecado. ¿Cómo lo debemos de entender? Mortificar quiere decir destruir, acabar por completo. Pero con estas definiciones podemos llegar a la conclusión de que nosotros podemos acabar con el pecado, y no es así, no podemos acabar con el pecado, con la raíz del pecado, no podemos exterminarlo de nosotros. Vimos el ejemplo que el pecado es como esa hierba mala, que siempre está saliendo. Tú lo podas, lo quitas, esa hierba mala alrededor de la planta, la riegas, echas abono, y vuelve a salir otra vez la hierba mala. No es cuestión de pensar en destruir, sino pensar de la forma de quitar el vigor, despojar la fuerza que tiene el pecado en nosotros. Así podemos entenderlo mejor y de una forma más realista. Porque si nosotros pensamos erróneamente y vemos otra cosa, nos desanimamos, ¿no? ¿Esto cómo puede ser? Y llegamos a la confusión. Habíamos también dicho, hermanos, esto es a nivel de introducción para refrescar un poco nuestra memoria, cómo trabaja el pecado en nosotros. ¿Cómo trabaja? Y para poder entenderlo mejor vimos el ejemplo de un árbol, con sus raíces, sus ramas y sus frutos, sus hojas.
Vimos cómo el pecado tiene sus raíces y a través de nuestros miembros, a través de nuestras facultades, producen unos frutos que son visibles, que se ven. Y esas tres diferentes etapas tenemos que discernirlas a la hora de considerar seriamente la realidad del pecado en nosotros para poder abordarlo como se debe de abordar y para poder mortificar el pecado en nosotros. Tenemos que considerar la naturaleza caída que está en nosotros. Y esa naturaleza está ahí, no lo podemos negar. Está dentro de nosotros, la tenemos. Somos seres caídos, somos seres corruptos por naturaleza. Lo heredamos de nuestros primeros padres en el Edén. Habíamos dicho que en Romanos 6:6 se habla de estas tres etapas del pecado en nosotros. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue juntamente crucificado con él. Ahí estuvimos considerando el viejo hombre somos nosotros. Está en nosotros el viejo hombre, la carne, la vieja naturaleza. Que después el pecado coge nuestros ojos, coge nuestra lengua, nuestras manos, nuestros pies que se apresuran para hacer el mal, para llevar a cabo lo que éste quiere hacer, el pecado en nosotros. Tiene unos deseos, tiene una voluntad que él quiere que nosotros hagamos. Luego estuvimos también en el mismo capítulo, Romanos 6:6, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Y después, cuando el pecado logra esto, produce unos frutos para que sirvamos al pecado. Eso se manifiesta. Este es el fruto, servir al pecado. Cómo está la raíz en nosotros, cómo se manifiesta, pasa por el tronco, que son nuestros miembros, nuestras facultades, para luego concebir el pecado y dar al lugar el pecado. En Santiago 1, versículos 13 al 15, también habla acerca de esto, lo estuvimos viendo, que cuando uno es tentado, no es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede tentar a nadie, porque Dios es santo, Él no tienta a nadie, sino de su propia concupiscencia. Es atraído y seducido de ese poder del mal que está en nosotros. Somos atraídos, somos seducidos a través de la tentación y eso da a luz el pecado. Y como el pecado una vez concebido da a luz la muerte. Por eso esto es importante para nosotros, hermanos. Porque si queremos tratar un mal, tenemos que saber cómo trabaja este mal, cómo opera en nosotros este mal. Si no, ¿cómo vamos a tratarlo si no lo conocemos? Somos seres caídos. Tenemos esa naturaleza. Somos corruptos por naturaleza. Ahí entonces está la raíz. Esa es la raíz. En todos nosotros, creyentes y no creyentes. Y esa corrupción está en nuestra alma, en el fuero más interno de nuestro ser. Utiliza nuestros miembros, utiliza nuestra mente, utiliza nuestras facultades, utiliza nuestros miembros y cuando lo hace da a luz el pecado y luego da a luz los efectos, da lugar los frutos, la muerte. La muerte. Esto es el problema con Dios, el problema con el otro, el problema con uno mismo, en el lío que te metes, las consecuencias que creas, las situaciones que creas, el conflicto a tu alrededor, el daño que haces a otros, eso es la muerte. Eso es la muerte. Por eso qué bueno es Dios que nos disciplina como creyentes, porque nos ama. Así que Fiorella, si tu mamá te disciplina es porque te ama. No tienes que estar llorando porque te disciplina. Tienes que estar contenta porque te disciplina, porque te ama. Así Dios con nosotros. Ese es el fruto del pecado, la muerte. Vimos este caso en la caída de Pedro. Consideramos esta realidad en esas tres etapas en Pedro aquella noche. Nunca pasó por su mente que él negaría al Señor. Nunca. Él estaba diciendo que él daría su vida por el Maestro. Miren dónde llegó. A jurar y blasfemar para ser librado. Y luego también nos detuvimos para considerar qué es esto de la conversión. En la conversión Dios nos hace nacer de nuevo, implanta un principio nuevo de vida en nosotros. Este nuevo principio está allí, otras raíces. Están las viejas y están las nuevas. Pero Dios nos hace nacer de nuevo y nos da
en nuestro ser interior una nueva vida por el Espíritu Santo que a través de los miembros va a producir unos nuevos frutos. Los frutos del Espíritu Santo, los frutos de una vida nueva. No son dos árboles, sino solo un árbol con dos raíces. Dos fuentes muy diferentes que producen distintas aguas. Dijimos que las personas pueden tratar de corregir ciertas cosas de su vida, pueden usar ciertas habilidades para mejorar ciertas actitudes y por eso creen que son cristianos. Pero un cristiano es alguien que tiene que ver con la naturaleza esencial. Es solo por la obra poderosa que hace el Espíritu de Dios es que pueden llevar fruto. Fruto que glorifica a Dios. Fruto del Espíritu. Fruto de una vida cambiada, con una mente cambiada, con una forma de pensar diferente de la vida. Estos otros, ya sea por formación, por educación, por temor, hacen que mejoren estos aspectos exteriores, pero eso no es ser cristiano. Eso no es un cristiano. Han mejorado su forma de hablar, su comportamiento, han dejado de hacer ciertas cosas y han mejorado en otras, pero esto no les hace cristianos. Es solo por el nuevo nacimiento que podemos ser cristianos, que podemos ser nuevas criaturas. Jesús dijo, si no nacéis de nuevo, no podéis entrar en el cielo. No podéis entrar. Es solo por la obra exclusiva del Espíritu Santo, pues el hombre no puede cambiar su raíz. No puede llegar hasta ahí. Nos metemos ya en el tema que hoy vamos a considerar. La semana que viene, si Dios quiere, será el último ya. Y luego pasaremos también a, si Dios lo permite, cómo nos ayuda el Espíritu Santo en la oración. Muy importante. ¿Cómo nos ayuda? Porque muchas veces tenemos la teoría y tenemos algunos versículos, pero ¿realmente entendemos cómo nos ayuda el Espíritu Santo en la oración? Pues eso, Dios mediante, lo veremos más adelante. Miremos hoy, consideremos, hermanos, el conflicto que hay. El conflicto que se genera en la mortificación del creyente, por haber ahora dos clases de raíces. Hay un conflicto. El principio de corrupción, el viejo hombre, está en nosotros. Esto es lo que tenemos que mortificar. Y lo tenemos que ver como un poder antagónico a la nueva vida que Dios nos ha dado. La carne, la vieja naturaleza que heredé de mis primeros padres, esta naturaleza es antagónica al nuevo principio de vida que Dios ha implantado en mí, en el creyente, en mi ser. Se opone a esto. Se opone a esto con todas sus fuerzas y entonces genera el conflicto. Gálatas 5:17 es un pasaje conocido que nos habla acerca de ello. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. El deseo de la carne y el deseo del espíritu. Estos se oponen entre sí. Se oponen. El deseo del espíritu es guiarme a las cosas de Dios, a buscar hacer la voluntad de Cristo. Pero hay este conflicto en mí, porque hay un mal dentro de mí que se resiste, que no quiere, que no le gusta, que no desea los deseos de ese nuevo principio. Eso está en mí. Eso está en ti si eres creyente. Estos dos se oponen entre sí. Son muy diferentes. Desean cosas muy distintas y crean conflicto en el alma, en los pensamientos, en las decisiones que tomamos. Es un conflicto que está vivo y puede presentar mayor dificultad dependiendo del día, dependiendo de la época, dependiendo de nuestra condición. Y esto dura toda la vida del creyente. Toda la vida. Porque esto no lo podemos erradicar para hacer de una manera íntegra la voluntad de Dios. No podemos. No va a ser como cuando estemos en el cielo, sino que ahora hay este conflicto en nosotros.
Mientras más queramos mortificar la carne, más duro será el conflicto. Más duro será el conflicto. Recuerden lo que dice Pablo en Romanos 7:21. Búsquenlo, por favor, en sus Biblias. Romanos 7:21. Dice así la Escritura: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. O sea, queriendo yo vivir de una manera más íntegra, hallo esta realidad, que el mal está dentro de mí, que no me deja, que no quiere, que no desea una ley contraria. Por eso están en oposición estos dos principios. Por eso hay que hacerlo morir, para que no prevalezca. Romanos 8:1 dice, Romanos 8:1 dice, los que no andan conforme a la carne. Bueno, el versículo es, así pues no hay ninguna condenación, pero me quiero centrar, los que no andan conforme a la carne. Esto es, sino por la nueva vida que Dios les ha dado, sino los que andan conforme al Espíritu. Estos dos principios actúan en oposición. Cada uno quiere anular el otro. No andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andar conforme al Espíritu para mortificar, para no satisfacer la carne, las demandas de la carne. Porque la carne tiene unos deseos, tiene unas pasiones que quiere que se satisfagan. Andar, dice aquí el texto de Romanos 8:1, andar es vivir. Andar en el Espíritu es vivir. Se refiere a actuar en esto o aquello, pensar, decidir, reaccionar. En Romanos 8, versículos 12 al 13, dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Esto es, para que andemos conforme a la carne. Deudores somos, ¿a quién? A Dios, no a la carne. Hacer las cosas para agradar a Dios, para vivir por el Espíritu. Porque dice una advertencia muy solemne, versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Vives para agradar a la carne? Vives para agradar al Espíritu. Vivir conforme a los deseos de la carne, vivir conforme a los deseos del Espíritu. Y ese es el conflicto. Y ahí está el conflicto. Andar en el Espíritu es seguir la regla de Él, según las disposiciones que el Espíritu Santo nos da, según la influencia que Él opera en nosotros, esa nueva naturaleza que Él implanta en nosotros y que se define por la palabra de Dios. Esa es la regla del Espíritu Santo, la palabra de Dios. Eso es andar en el Espíritu, conforme a la voluntad de Dios. Ahí la importancia de conocer la voluntad de Dios. Como estuvimos considerando en sermones anteriores, ¿cómo averiguo la voluntad de Dios? Porque eso es andar conforme al Espíritu de Dios. Buscando lo que le es agradable a Él. Ese es el camino por el cual nos lleva cuando nosotros vivimos conforme al Espíritu. Saber la voluntad de Dios y después nosotros ir por allí. Eso es andar en el Espíritu. Y no vernos tomando decisiones pensando que es la voluntad de Dios, porque tienen apariencia quizás de piedad, pero realmente estamos siguiendo nuestros deseos y queremos hacer nuestra voluntad, y no la voluntad de Dios, sino lo que nosotros queremos. Eso no es andar en el Espíritu. Eso es satisfacer tus deseos, tu voluntad caída, lo que tú quieres, pero no en base a los principios que hallamos en la palabra de Dios, sino lo que a ti te gusta, lo que tú quieres, lo que tú deseas.
Pero eso no es andar en el Espíritu. Consideren esto, miremos bien esto del conflicto que hay en nosotros. Mirad la sustancia de ese conflicto, que es esto, andar satisfaciendo el deseo de uno o satisfacer el deseo del otro. Porque luego se producen los frutos, dependiendo a cuál tú sirvas, al cual estés satisfaciendo, se va a ver unos frutos. Miren otro punto, ya hemos visto el conflicto que hay. ¿En qué consiste mortificar? ¿En qué consiste mortificar el pecado? ¿En qué consiste la mortificación? Debemos apreciar y desarrollar los principios de gracia y santidad que el Espíritu Santo nos da. En esto consiste la mortificación. En apreciar, desarrollar los principios, esto es, tenemos que fortalecernos en las gracias que Dios nos ha dado. Apreciar eso, fortalecernos en la paciencia, en el dominio propio, en la bondad, en el temor de Dios. Porque eso hará que el pecado sea limitado, sea reducido, sea más controlado. Si nosotros crecemos en el dominio propio, si nosotros nos alimentamos del temor de Dios, hermanos, ¿qué es el temor de Dios? ¿Qué es el temor de Dios? Apartarnos del mal. Apartarnos del mal. Entonces este temor de Dios nos vigoriza, nos deja más fortalecidos para decir no a la carne, no. ¿Y qué es lo que usa el Señor también para que nosotros temamos? Sus advertencias, sus amenazas en la palabra de Dios. Amenazas, advertencias, que cuando nos las tomamos en serio decimos no, yo no puedo hacer eso. La mortificación va por ahí. Apreciar y desarrollar las gracias que Dios nos da. Es como cuando queremos buscar la salud para nuestro cuerpo. ¿Qué tenemos que hacer para buscar salud en nuestro cuerpo? Pues pensamos en las farmacias, en las medicinas. Espera, no corra. No corramos. Si quieres tener un cuerpo saludable, come bien. ¿Qué tienes que hacer? Comer sano. Dejar de comer ciertas cosas que te hacen daño y comer sano. Alimentarme con alimentos sanos. Come de lo que tienes que alimentarte. Considera eso que estás comiendo. Conoce eso de lo que estás comiendo. Conócelo. Si lo que comes te aporta las vitaminas que tu cuerpo necesita, los minerales, para que estés fuerte, para que cuando vengan las enfermedades o los resfriados puedas hacerles frente. Si nosotros damos la aportación necesaria a nuestro cuerpo de esos nutrientes, podremos estar saludables. Pero nuestra filosofía es otra, hermanos y amigos. Nuestra filosofía a la hora de comer nos planteamos más bien lo que nos gusta, lo que le gusta a tu cuerpo. Y si tenemos problemas, entonces vamos a la farmacia por las medicinas. Y nuestro modo de pensar es buscar lo que nos gusta más de lo que nos hace bien. Vamos a comer donde nos gusta comer. Si esto es saludable o no, eso queda en un segundo término. O sea que para buscar la salud tenemos que tener una filosofía correcta porque somos lo que comemos, corporalmente hablando. ¿Qué estás comiendo? Pues así estás. Así estás. Las medicinas tienen su lugar en su momento. Hermanos, así espiritualmente. Nosotros tenemos que pensar que tenemos que crecer en paciencia. Tenemos que crecer en dominio propio. Crecer en amor. Tenemos que crecer en obediencia. Esto nos ayudará a mortificar el pecado en nosotros. Primero, aprecia y desarrolla las gracias. Segundo, ocúpate de tus responsabilidades. Ocúpate de tus responsabilidades. Ocúpate en aquello que Dios te ha dicho. ¿Cuáles son tus obligaciones, tanto exteriores como interiores?
¿Cuáles son tus obligaciones? Ocúpate en ellas. ¿En qué tenemos que pensar? Ocúpate en lo que tienes que pensar en tu mente. Tenemos que ser frecuentes en nuestras oraciones. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Tienes que orar y no desmayar. Ocuparte en ello. Hermanos, orar por esta iglesia. Orar por los hermanos que componen esta iglesia. Esa es tu ocupación como creyente. Toda iglesia ha tenido un comienzo y el principio no es fácil. No es fácil, somos una iglesia joven, 5 años creo más o menos. No es fácil, no pensemos que ya todo está hecho. Necesitamos de tus oraciones. Necesitamos, el Señor te dice que ores por tus hermanos, que ores por aquellos que llevan la palabra cada domingo. ¿Tú tienes pruebas? ¿Tú tienes luchas y desánimos? Nosotros también. Nosotros también nos desanimamos y tenemos luchas. Orar por los que están escuchando, para que escuchen para obedecer. Orar por los que vienen cada domingo, por los que oyen y no reaccionan ante las demandas del Señor. Ocúpate en ello. Ocúpate de tus responsabilidades. Tenemos que ocuparnos también en la adoración en el día de reposo. El día de reposo es para adorar a Dios, no es para trabajar, no es para irse por ahí. Es para adorar a Dios, y no solo en la iglesia. Es el día de reposo. No es mediodía de reposo. Es el día de reposo, el día que Dios el Padre ha apartado para que nuestra alma haya descanso y solaz en su presencia y podamos recibir aquello que Dios quiere darnos a nuestra alma. Después de asistir a la iglesia, adora junto con tus hermanos, adora en tu casa con tu familia. Lean una breve lectura. Hagan comentarios sobre aquellos que están leyendo. Hagan preguntas. Oren y alaben juntos como familia al Señor por su bondad para con ustedes. Eso es guardar el día de reposo. El día de reposo no es para ir a comer a un restaurante, no es para ir al cine, no es practicar un deporte, un hobby. El día de reposo es el día que el Señor ha separado y ese día es para adorar a Dios, para adorarle a Él. Esa debe ser nuestra ocupación y debe ser para nosotros un deleite y tenemos que estar ocupados en ello. Ocúpate en lo que Dios ha dicho que es tu ámbito, a cuidar de tus hijos. Eso es lo que Dios te ha dicho que es tu ámbito. Por ahí va la mortificación del pecado. Ocúpate de lo que Dios te ha dicho, a cuidar de tus hijos, a cuidar de tu esposa, a que en tu casa se honre al Señor. En el comportamiento de tus hijos, en su forma de vestir, háblales, de hablar, de escuchar a los mayores. Ocúpate de guiarlos a Cristo, en instruirlos en la verdad. Padre, esa es tu principal ocupación. No es la de tu esposa, sino la tuya, Padre. Tuya. Y no es que la madre no tenga parte en esa crianza y disciplina de los hijos, pero si está el padre, la responsabilidad cae sobre el padre, como cabeza de familia. Esa es tu responsabilidad, Padre, y no lo digo yo, lo dice el Señor. Colosenses 3, versículo 6, Efesios 6. Esa es tu responsabilidad. Y tienes que estar ocupado en ello. Ocúpate en eso, ocúpate, y si no sabes cómo empezar o no sabes bien cómo hacerlo, pide ayuda. Pide ayuda, pero por favor no dejes a tus hijos crecer sin la disciplina del Señor. Pide ayuda al pastor Arias, pide ayuda al pastor Carlos Chico, pide ayuda a hermanos que estén ejerciendo esta disciplina a sus hijos. Ellos quizás te puedan ayudar. Pide consejo, pide ayuda. Como habíamos dicho al principio, también una de las principales ocupaciones que tú tienes es prestarte a mortificar tus pecados. Esa es tu principal ocupación. Mortificar tu pecado. Y siguiendo la ilustración anterior de cómo tenemos que comer para poder estar saludables, come, sigue los horarios, come 2 o 3 veces al día.
Pero come sano, porque así tú vas a poder aportar los nutrientes que tu cuerpo necesita. A través de esas pautas establecidas que vas a poder tener un cuerpo saludable. Pues nuestro cuerpo necesita unos minerales, necesita zinc, magnesio, calcio, necesita proteínas, necesita vitaminas. Para que todos nuestros órganos vitales, el corazón, funcione bien, el hígado, los riñones, nuestro cerebro, la piel, nuestros músculos. Come. Y aportando todas estas cosas que nuestro cuerpo estará fuerte. Haz lo que debes hacer. Si quieres tener un cuerpo sano, haz lo que debes hacer. Si quieres mortificar el pecado que mora en ti, haz lo que debes hacer. Tú en tu ámbito. Estar ocupado en tus responsabilidades, en lo que el Señor te ha dicho. Cuida tu casa, cuida tu alma. Eso es lo que tienes que hacer. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Esa es tu mayor responsabilidad. Guardar tu corazón. Ocuparte en ello, pero ocúpate en ello. Porque a veces es que estamos pensando en aquel, es que si este, es que si el otro, ¿y tú? ¿Y tú? ¿Tú estás cuidándote? ¿Tú estás centrado en las cosas que tienes que estar centrado? ¿O en qué estás pensando? ¿Te estás cuidando tú? No ir más allá de nuestros límites. No ir más allá de lo que no te corresponde, sino de lo que te corresponde a ti, de tu ámbito, de lo que el Señor dice que tú tienes que estar ocupado, ocupada. Entonces en ello andar y estar ahí ocupado en tus responsabilidades. Y entonces en la mortificación aplica el bien. Aplica el bien, hace el bien cuando el mal aparece. Creciendo en la paciencia, en el dominio propio. Hace el bien cuando el mal viene, vence con el bien el mal. Como dice Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Por ahí va la mortificación del pecado. Por ahí va. Poder apreciar y desarrollar las gracias. Ocuparnos en nuestras responsabilidades. Y esto es importante, hermanos. Esto es importante. Tú como madre, ¿cuáles son tus responsabilidades? Y tú como padre, como miembro de iglesia, ¿cuáles son tus responsabilidades en las que tú tienes que ocuparte? Tú no eres pastor, yo no soy pastor. Somos miembros de iglesia. Los pastores tienen que ocuparse de sus responsabilidades. Pero tú como miembro, seas hombre o mujer, ¿cuáles son tus responsabilidades como tal? Tú tienes que adorar a Dios. Tú tienes que orar a Dios en la iglesia. Tú tienes que buscar la edificación de tus hermanos. Tú tienes que perdonar a aquel o ir a pedir perdón a aquel otro. Esas son tus responsabilidades. En eso tienes que estar ocupado. Y para eso tienes que buscar las gracias, ocupándote en tus tareas y después aplica el bien. Vence con el bien el mal. ¿Alguna consideración más? En la tarea de la mortificación tenemos que saber que hay progreso. Hay progreso, hay crecimiento, hay avance. Hay tal cosa como un cambio gradual, si es que nos ejercitamos continuamente en ello. Mire, recuerden 1 Timoteo capítulo 4, versículos del 7 al 8. Dice 1 Timoteo 4, versículos 7 al 8, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Ejercítate en esto. Ejercítate en la mortificación del pecado, en nuestras tareas diarias, en nuestras relaciones.
Tenemos que mortificar nuestro pecado en nuestras relaciones. Ahí tenemos que estar ejercitando. En tus deberes diarios, ejercítate en la mortificación. Con tus hijos, vas a tener que mortificar tu pecado. Ejercitarte en la piedad con tus hijos. Crecer en paciencia. Crecer en dominio propio. En la relación con tu esposa, con tu esposo, en tu vida matrimonial, ejercítate en la mortificación del pecado. No hacer el mal que sale según la carne quiere. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. ¿Qué veremos en una persona que se ejercita? Que se ejercita en la piedad, como escribe Pablo. Pues que esa persona va a ir creciendo espiritualmente. Porque hay un desarrollo. Porque está ejercitándose. Va a ir vigorizándose. Va a ir madurando en piedad. Porque se ejercita en ella. Entonces tú vas viendo cómo esa persona va siendo diferente. Orando de forma diferente. Planteándose la vida de forma diferente. Siendo más humilde, siendo más precavido, teniendo más dominio propio. Ya no sale lo que antes salía con tanta fuerza. Antes, a la más mínima, palabras sin control, todos sus sentimientos, sus ideas, ahí como una batidora y ¡bum! Ahora no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se está ejercitando en la mortificación. Porque se está ejercitando. Pero hermanos, puede pasar lo contrario. No te ejercitas en la mortificación del pecado. ¿Y qué pasa si uno no se ejercita en la mortificación? Si uno no lo toma en serio esto de la mortificación del pecado, o lo deja, lo abandona. Si uno está viviendo con su esposa y deja salir lo que salga hoy, lo que salga después, lo que salga mañana, ¿cómo se queda esa relación? ¿Cómo afecta a esa relación? ¿Cómo queda? Y el nuevo principio de vida en nosotros se va marchitando poco a poco, se va debilitando, y el viejo hombre va creciendo, va cogiendo fuerza y va dejando lo que antes hacía. Antes venía al culto de oración, ahora ya no viene. ¿Por qué? ¿Por qué ya no viene? Pero si antes lo hacía, antes sí venía. ¿Por qué ahora no viene? Si antes tenía unas convicciones de la verdad, ahora ya no las tiene. ¿Por qué? ¿Por qué ya no tiene esas convicciones? Porque ya no piensa así. Ya no piensa como pensaba hace 2 o 3 años. Tenemos que volver a las sendas antiguas, decía antes. Pero ya no lo dice. Ya no lo dice. Antes decía, tenemos que guardar el día del reposo del Señor. ¿Por qué es del Señor? Pero ya no lo dice. Ya no piensa así. ¿Por qué? Ya no tiene ese celo. Porque, hermanos, la mortificación es progresiva. Y si nosotros no mortificamos el pecado, vamos a empezar a admitir otras ideas. Empezamos a dejar de hacer cosas que en otro tiempo hacíamos. Incluso empezamos a dejar las verdades que en otro tiempo manteníamos y defendíamos. Y ahora, bueno, más o menos es igual. Es igual. Más o menos. Antes, así es la adoración que Dios requiere. Esa es la adoración que Dios pide de su pueblo. Pero después, es igual. ¿Qué más da? ¿Qué hay de malo en ello? ¿Qué hay de malo? Empieza uno a poner el listón a la luz de lo general, no a la luz de la palabra de Dios, sino a lo general, según las tendencias. Y después a lo mejor
ni lo ves ya en la iglesia. No lo ves. No lo ves más. Hermanos, la mortificación es un deber. Es un deber. Y como dije, puede explicar lo que puede estar pasando en nosotros, cómo nos encontramos, cómo nos sentimos y lo que puede pasar en la iglesia. Empieza poco a poco. Pequeños cambios que pasan en tu interior, donde ya no se mortifica ciertas áreas, que las encubres, no le das la importancia. Y después de unos meses empiezan a salir los frutos. Es que es así. Es así. ¿Y dónde está ahora ese hermano? ¿Y dónde está esa hermana ahora? O a lo mejor sigue en la iglesia, pero ¿cómo está ese hermano? ¿Cómo está esa hermana ahora? A lo mejor no se va, pero ¿cómo está? Empezó por una cosa y ha recorrido eso bastante en su interior. Así que velemos en estas cosas, hermanos. Tenemos que mortificar nuestros pecados, tenemos que entregarnos a esto. O crecemos en santidad o nos lleva a la corriente. O nos lleva a la corriente. Y después empezamos a pensar de otra forma. Antes, gracias, gracias. Ahora, pero qué exigentes son. ¿Pero cómo piensa ahora así? Pero si antes pensaba, ¿cómo esos cambios? ¿Qué exigentes son? La mortificación, y esto es muy importante, esencial, la mortificación además debe ser en todo, en toda nuestra naturaleza. Mortificar todo nuestro ser, todo. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Tenemos que mortificar todo lo que concierne a nuestra naturaleza caída, en todos los aspectos de nuestra vida. Porque el pecado es muy engañoso. Yo puedo estar trabajando y mortificando un área, pero a lo mejor otra área no. No la estoy mortificando, sino que me estoy justificando porque como estoy mortificando esta, le doy licencia a esta. Tenemos que mortificar todo lo que concierne a nuestra naturaleza, en todos los aspectos de nuestra vida. Es decir, tenemos que entregarnos a la mortificación hacia toda forma de pecado en nosotros. Toda forma. Y reitero esto como dijo el apóstol Pedro en 1 Pedro 1, versículos 14 y 15, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Toda. Esto es, todos los aspectos tenemos que pasar la lupa para mortificarnos. En nuestro corazón, en el trato con nuestros hijos, en nuestra relación conyugal, en la familia, en la iglesia, con mi prójimo, en el trabajo, en el área de nuestra adoración a Dios. ¿Estoy mortificando mi pecado en esa área? ¿En la adoración a Dios? ¿Estoy mortificando mi pecado en la relación con mis hermanos? Esto es muy importante, porque consideren una cosa. Si dejamos algún área sin atender y sin mortificar el pecado, vamos a padecer, aunque en otras áreas las atendamos. Vamos a padecer. Vamos a padecer pérdida. Si no atendemos esa área, vamos a padecerlo en toda nuestra persona. No atendemos la mortificación en aquel asunto o en este otro asunto, pero esto sí, pero esto no. Eso va a pasar factura a tu vida. Vamos a perder algo, vamos a perder. Ten seguro que eso es así. Y puede que nos lleve a sufrir por no haber mortificado esos asuntos concretos en nuestra vida. ¿Descuidamos nuestros hijos? Sí, yo atiendo y atiendo esto otro y esto y yo traigo mi salario Pero nuestros hijos los descuidamos en cuanto a la mortificación del pecado para con ellos. Pasan los años,
Perdón, pasan los meses, pasan los años. ¿Y qué te puede traer eso después de los años? ¿Qué te puede traer? Pues puede que no estés tranquilo en tu interior, puede que te traiga problemas en tu matrimonio, puede que te traiga problemas en la iglesia, puede que te traiga problemas en tu mente incluso para trabajar. Estás trabajando y estás con tu mente en tus hijos. ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? Mira cómo están mis hijos. O no mortificas en el área de la adoración a Dios. Adorar a Dios de cualquier manera. No te ocupas mucho en la adoración que debes de dar a Dios. ¿Cómo puede llegar eso a afectarte si no adoras como Dios demanda? Porque en la adoración se deciden cosas muy importantes. Como la adoración a Dios es el vehículo principal para ser llenos del Espíritu Santo. Cómo debemos adorar a Dios y cantar con gratitud y recibir su palabra, prestando atención. Es lo que demanda el Señor de nosotros. Prestad atención. Y ahí se fragua la comunión con Dios, la cual nos fortalece. Y no adoras como debes adorar a Dios porque estás aquí de una forma que no debes. Porque no mortificas el pecado. Porque la carne querrá adorar de una forma diferente. Adorar a Dios según la carne. Y entonces no se realiza toda esa comunión espiritual, toda esa riqueza espiritual que Dios nos quiere dar a nosotros. ¿Y eso cómo resulta? Que después sales de la adoración y sigues discutiendo con tu mujer. Sales de la adoración, sigues discutiendo con tu esposo. Sigues sin perdonar a tus hermanos. Sigues teniendo un corazón resentido, amargado, con ese mal carácter. ¿Por qué? Porque no has tratado con Dios. Porque no has tratado tu corazón delante de Dios en la adoración. Y no has recibido lo que podías haber recibido de parte de Dios. Y sales igual. Porque no trataste con Dios. No trataste con Dios en la adoración. Tenemos que mortificar todo nuestro ser. Todo nuestro ser. No podemos dejar una cosa ahí suelta, porque eso traerá consecuencias sobre todo en nosotros, sobre nuestra vida. Y hermanos, esto es un gran conflicto. Es un gran conflicto. No es solamente un conflicto, es un gran conflicto. La mortificación debemos considerarla como una responsabilidad y necesitamos la ayuda del Espíritu de Dios. No pensemos que mortificar la carne es como tomar alguna buena decisión y pensar, bueno, con la decisión y con un poco de voluntad que yo ponga, bueno, puedo acabar con el pecado, lo podemos tener ahí aguantado, amarrado o encadenado al pecado. No, el pecado no muere fácilmente. El pecado no va a dejarse vencer tan fácilmente. Miren 1 Corintios 9, 24. Busquen ahí un momento y acabamos brevemente. 1 Corintios 9, 24. Miren el conflicto del apóstol Pablo y qué términos se utiliza ahí. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Hermanos, esto es una lucha. Miren el versículo 25. Golpeo mi cuerpo, dice el apóstol. Versículo 27. Y lo pongo en servidumbre. Es una lucha. Golpear tu cuerpo. Es una lucha contra nosotros mismos. Es una lucha de yo contra yo. Golpear mi cuerpo. Esto no es una cosa fácil. Golpear tu cuerpo. El pecado está tan metido en nosotros de forma que forma parte de nuestro yo, de nuestros pensamientos, forma parte de nuestros sentimientos, forma parte de nuestros propios deseos. Siempre hemos estado viviendo con él. Y tenemos que golpearnos a nosotros mismos.
renunciar a cosas de nosotros mismos. Esto es un gran conflicto. El pecado en nosotros se mortifica a veces con muchas dificultades y mucho dolor. Cristo sabía esto y nos dice que a veces esta lucha es como sacarnos un ojo, a veces como cortarnos la mano derecha. Mateo 18, versículos del 8 al 9. Si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco o ciego que ser echado en el infierno de fuego. Pero es como mi ojo. Arráncalo, dice Cristo. Arráncalo. Si es tu ojo, arráncalo. Y Cristo quiere que entendamos que esto de la mortificación no es algo de, bueno, los pecados son cosas sucias que están en nosotros. No, a lo mejor son las cosas tan íntimas nuestras, tan personales. Son cosas que forman parte tanto de nosotros. Son cosas tan arraigadas en nosotros que siempre han estado en nosotros. Pues eso tienes que mortificar. Eso tienes que mortificar. Eso tienes que mortificar y vas a sentir como si te arrancaras un ojo. Eso que está ahí tan arraigado en ti, como si te cortaras la mano derecha. Pero Señor, es como si fuera mi ojo. Arráncalo. Arráncalo. Porque mejor te es entrar en el cielo con un ojo que con los dos irte al infierno. O también, hermanos, el pecado es presentado como que tenemos que renunciar a lo que más queremos. Algo tan precioso, algo tan especial para nosotros. Pues a eso quizás tengas que renunciar también. A lo que más valor tiene para ti. ¿Recuerdan Mateo 10:37? El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo, hija. Pero es aquello que he centrado mi vida. Es aquello para lo cual vivo. Como tu hijo, tu hija, como tu padre o tu madre. Como déjalo. Déjalo. Mortificar implica a renunciar a eso que más valor tiene para ti. Por tu forma de ser, por tu forma de sentir, por tu forma de pensar, por tu forma de ver las cosas. Dejarlo para crecer en santidad. Para hacer la obra de Dios y para hacer el bien cuando el mal viene. Realmente el mortificar el pecado no es algo que nosotros podemos hacer con un poco de empeño. Tenemos que entregarnos a ello y a veces tenemos que renunciar a lo que más valor tiene para nosotros, para poder crecer en santidad. Lo que está volcado todos nuestros afectos, lo que amamos, y hay que renunciar a ello. Y es como si te arrancaran un ojo. Y tenemos que entregarnos a ello. Y a veces tenemos que renunciar a lo que más valor tiene para nosotros. Por eso necesitamos la ayuda del Espíritu de Dios. Eso lo veremos el próximo domingo, si Dios lo permite, cómo nos ayuda el Espíritu Santo para esta urgente y difícil tarea. ¿Cómo nos ayuda el Espíritu de Dios al creyente? Para esta tarea que cada uno de los creyentes debemos estar ocupados. Hermanos, que estas cosas nos ayuden para dar respuesta a lo que podemos estar viendo por allí y por aquí. Que estas respuestas nos ayuden a conocernos a nosotros mismos y evaluarnos si estoy andando por donde debo andar o es que el pecado de alguna manera ha empezado a coger fuerza en mí. Porque ¿dónde acabaremos? Miren los ejemplos que tenemos. ¿Dónde acabaremos? Pues que Dios nos ayude a considerar estas cosas. ¿Qué
tan necesitados estamos del Espíritu Santo para esta labor? ¿Qué tan necesitados estamos de Él para adorar a Dios, para cuidar a nuestra familia, para guardar nuestro corazón, para que no salga el mal que está en nosotros, para que podamos crecer en las gracias, para que podamos vencer con el bien el mal cuando éste quiere salir? Si lo dejamos, la carne florece. La carne florece y dará frutos. Recuerden la escritura que antes hemos visto en Romanos 8. Deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviremos. Quisiera dar unas palabras también a nuestros amigos. Quizá todo esto es nuevo para ti y no entiendas mucho de esta realidad a la que nos hemos referido. Quiero decirte que si no tienes el Espíritu Santo, no eres cristiano. Espero que a estas alturas ya lo habrás entendido y que no tengo que convencerte de ello. No puedes hacer absolutamente nada, amigo mío, para cambiarte a ti mismo. Este mal es algo que está en lo más íntimo de tu ser. ¿En qué debes estar ocupado tú? En tu actual estado. ¿En qué debes estar ocupado? Debes ocuparte en ir al único que puede cambiar tu forma de pensar, de sentir y ver la vida. Su nombre es Jesús y es el Dios encarnado, el Salvador de pecadores como tú y como yo. ¿Y qué debes hacer? No puedes hacer nada. No puedes hacer nada, porque todo lo hizo Él hace 2000 años en una cruz, muriendo por los pecados de su pueblo. Ve a Él rogando que reciba un pecador más, que te conceda la fe y el arrepentimiento y que te dé la gracia para dejar tus pecados, para abandonarlos. Ruégale que te conceda el arrepentimiento, que te conceda la fe salvífica, nuevos deseos de amarle, de servirle, de confiar en Él. No descanses hasta que el Señor confirme que eres un pecador perdonado y hecho hijo de Dios, porque Él lo hará. Si te salva, Él lo hará. No descanses. Esa es tu principal ocupación. Ocúpate en ello. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra.